Ahora sí, Ok, sí. perfecto. Cualquier cosa me avisan porque por ahí tiene como medio que vida propia, me parece, la computadora. Bueno, dentro de las alteraciones que vemos del desarrollo y crecimiento, a ver un poquito de lo que es baja talla. Si bien puede haber alteraciones más, ponerlo más frecuente, y ustedes, como médicos generales, se van a encontrar más con este tipo de consulta y con la que más se encuentra el pediatra, y son por ahí el motivo de derivación más frecuente también en los consultorios de endocrinología, ¿sí? Que es la baja talla. La idea es que podamos definir baja talla, que se pueda entender cómo se hace esa, o cómo se aborda la valoración diagnóstica a través de la historia clínica, cómo se hace el examen físico y la evaluación antropométrica. Que ustedes pueden utilizar esas herramientas de diagnóstico, las tablas, y que las puedan comprender. Vamos a ver un par de ejemplos. Y siempre que puedan conocer las causas más frecuentes de baja talla. Tenemos las variantes normales y aquellas patológicas que sí o sí van a ser derivadas para estudiar por especialistas, ¿sí? Bueno, la baja talla, baja estatura, es cuando se compara la estatura de un niño con los estándares nacionales, ¿sí? Con las tablas, y esta es inferior a -2 desvíos estándar. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que hay dos tipos de tablas para lo que es la valoración del crecimiento? Una eran las de percentilos y las otras eran los de desvíos estándares. En línea general, cuando uno sigue a un paciente en el consultorio, lo sigue con las tablas de percentilos, esas que van de 3 a 97, ¿sí? Esas en línea general es que uno utiliza. Ahora, cuando nosotros hablamos de alteraciones, como ser baja talla, como ser, por ejemplo, otra de las alteraciones puede ser desnutrición, obesidad, sobrepeso, siempre vamos a estar hablando de valores que salen fuera de esos percentilos. Si vamos a hablar de baja talla, siempre va a estar por debajo del percentilo 3. Si vamos a hablar de sobrepeso y obesidad, vamos a estar hablando de arriba del percentilo 97, ¿sí? Principalmente en obesidad. Y en desnutrición, siempre por debajo del percentilo 3. Entonces, cuando habíamos iniciado a hablar un poquito de las tablas, les había dicho que esto habla de porcentaje, es decir, que un chico esté en un percentilo 10 significa que por debajo, si hablamos por ejemplo de peso, percentilo 10 para el peso, para la edad de ese chico, según el sexo de él. Si hablamos que está en un percentilo 10, significa que solo un 10% de los niños que tienen un peso menor a él estarían dentro del rango de lo normal. Se puede hablar de porcentaje, ¿sí? No me da un número entero. En el caso de los desvíos estándares, que me habla de la distancia que se encuentra el paciente al punto cero, ¿sí? Es decir, al percentilo ese 50, a la media, me permite calcular un valor. ¿Sí? Entonces, en ese cálculo de valores que yo voy a tener, que los desvíos estándares pueden ser positivos si se encuentran hacia arriba, o pueden ser negativos si se encuentran por debajo de ese centilo 50, yo lo puedo calcular. Entonces puedo decir que mi paciente se encuentra en, por darle un número, en -2,77 desvíos estándares, y cuando yo hago el tratamiento, por ejemplo en caso de desnutrido, después cuando lo voy controlando veo que llega a un percentilo -1, ¿está? O -1,50. Entonces me va a permitir hacer cálculos y me va a permitir hacer un seguimiento. Entonces siempre que hablemos de desnutrición, obesidad, baja talla y demás, vamos a utilizar desvíos estándares para definir, no los percentilos que utilizamos para seguimiento, ¿sí? Eso era para aclarar. Entonces, baja talla va a ser la comparación que tenga de la estatura de ese niño o niña, con los estándares nacionales, y es siempre menor a -2 desvíos estándares para el percentilo 50 de edad y sexo. Bueno, esto que está acá
una descripción de lo siguiente. En línea general, los percentilos 10 y percentilos 3 son percentilos que observamos más en los pacientes. No quiere decir que sean patológicos, pero si un paciente está en un percentilo 3, solo un 3% de la población debajo de ella va a estar dentro del rango normal. Ella está en un 3%. Es un porcentaje bastante límite ahí. Entonces se lo controla. No significa que todos los chicos que estén en percentilo 3 sean patológicos, todos los que estén en 10 estén patológicos. No. Simplemente que esos dos percentilos son considerados de mayor observación, tanto para talla como para peso. ¿Sí? Puede ocurrir que haya un paciente que nace con un percentilo, siempre yo les había dicho que la estatura de nacimiento es entre 50, más o menos 2 centímetros, esa es la estatura de nacimiento o la longitud corporal del niño. Si eso coincide en línea general con un percentilo 50. Después el paciente se va a ir modificando y va a seguir el carril. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de lo que era el carril genético? Puede ser que el carril de ese niño siempre esté en un percentilo 10 y él crece, aumenta de peso de manera correcta, tiene un neurodesarrollo normal para la edad y adquiere todas las capacidades correspondientes a edad y sexo. Entonces, solamente esa aclaración, ¿bien? Les había dicho que es un motivo de consulta frecuente y casi un 20% de estas consultas se deriva al servicio de endocrinología, lo cual no quiere decir que este 20% que se deriva sean patológicos. Y generalmente se deriva mucho más de lo que se diagnostica o de los que son realmente baja talla patológica. ¿Bien? Muchas veces son derivados por ahí de salitas, o de alguien que no tenga el seguimiento y ante la duda de los valores lo deriva. El problema que tenemos con estas situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, en las salas periféricas y demás, es que tiene que ser las medidas, tanto para la longitud corporal del niño acostado, como la longitud corporal o la estatura en pie, tiene que ser siempre de una manera sistematizada preferentemente por un mismo grupo de personas. Porque ocurre un error que yo ya les comenté, es que si en vez de medir la distancia que hay de la cabeza a los pies, mide la distancia de la cabeza en vez de la planta de los pies a la punta de los pies, o el chico flexiona las rodillas, siempre va a poder tener un valor que esté equivocado, que esté erróneo, y eso no me va a permitir a mí saber la correcta ganancia de estatura que tiene mi paciente, ¿sí? Bien, la estatura tiene, como todas las características que hablamos, tanto de crecimiento y desarrollo, un potencial genético y las condiciones medioambientales que envuelven a la crianza, tanto de la parte interna en el hogar como de lo exterior, que influencia y permite al chico desarrollar todo ese potencial genético, no. Por eso siempre cuando hablemos de estatura, vamos a estar hablando de un rango posible de estatura que tenga un niño. Se va a hacer a través del cálculo entre la estatura del padre y la estatura de la madre, y puedo calcular un rango de valores, un rango genético, ¿sí? Es un indicador más sensible del estado nutricional y de salud, un poco más sensible que, no solo de sensible, sino un poquito más específico que el peso. Ante situaciones como, por ejemplo, una gastroenteritis, que es muy frecuente en pediatría, un episodio de bronquiolitis, un episodio de catarro de vías superior, cualquier tipo de estas enfermedades que son más leves en los chicos, pero mucho más frecuente que en la del adulto, se suele afectar primeramente el peso. ¿Sí? Siempre el niño pierde un poco de peso porque o tiene aumentadas las pérdidas o disminuida la ingesta, ¿sí? Entonces el peso fluctúa bastante. Ahora, la estatura ya me habla un poquito de cronicidad, ¿sí? Que es esa alteración, tanto porque hay un aumento de
el egreso o como una alteración o una pobreza en la ingesta, la talla se afecta posteriormente, entonces se detiene. Lo primero que se pierde es el peso y lo siguiente que se detiene en crecimiento es la talla. Por último, lo que se afecta es el perímetro cefálico, ¿sí? Porque lo que hace el organismo ante una agresión, ¿sí?, de esto de pérdida de peso, que yo no estoy pudiendo tener energía, lo que voy a tratar de hacer es dar todo lo poco que pueda tener de energía a los órganos más nobles, uno de ellos es el sistema nervioso central. Eso es lo último que se detiene, es el perímetro cefálico. Porque cuando ustedes ven la foto de los chicos con desnutrición, son generalmente muy delgados en lo que es tronco y miembros inferiores, y por ahí parece la cabeza como más grande, pero tiene que ver con eso, con la detención. La finalidad del pediatra, que es el vigilante y observador de la crianza del chico y de lo que es la puericultura, es poder diagnosticar y orientar. Para poder diagnosticar, cualquiera va a requerir lo siguiente. Primero, una observación correcta del chico, del crecimiento, de la familia, poder detectar aquellas alteraciones de una manera temprana y poder realizar el diagnóstico y la intervención oportuna, ¿sí? Sea esta, porque pueda corregirlo el pediatra, porque en la anamnesis detecte que en realidad es, por ejemplo, un tema de readaptar la lactancia o que la madre está teniendo alguna lesión en los pezones que no los puede estar amamantando bien o tiene una mala técnica, se corrige. En el caso de la alimentación, cuando uno hace el interrogatorio y hace como una, ustedes habrán visto en neuro, perdón, que cuando tienen un paciente con cefalea se hace como una cartilla o cuaderno de cefalea, en donde en la semana anota qué días tiene, en qué horarios tiene del día, en qué momento tiene cefalea, con qué calma, con qué aumenta. Bueno, lo mismo se hace con la alimentación, se le pide una descripción. Entonces, cuando anotamos para ir la descripción, el chico está comiendo entre comidas, por ahí alimentos que son ricos en son de alto valor calórico, pero no de un valor nutricional, entonces se corrige. Y la otra es poder derivar a tiempo al especialista que corresponde, ¿sí? ¿Qué va a ser importante observar durante la consulta? Más allá de la historia clínica completa, es valorar lo que se llama velocidad de crecimiento, ¿sí? Porque un chico puede tener baja talla, como vamos a ver ahora en las variantes normales, baja talla, pero las variantes normales tienen la característica de tener una velocidad de crecimiento normal, ¿sí? Siempre vamos a ver que los patológicos la velocidad de crecimiento se altera. Otra es valorar si existen enfermedades, sean de curso agudo, leves, como enfermedades de curso crónico, porque estas van a afectar de manera indefectible tanto la estatura como el peso. Entonces, si es una enfermedad aguda, saber que siempre hay un periodo de catch-up posterior, es decir, donde el chico hace la recuperación de todo eso que se detuvo o bien de lo que perdió. Y en el caso de las enfermedades crónicas, bien, se adapta a un chico que va a tener un perfil de crecimiento por debajo, por ahí de la media. Y en cuanto a la antropometría, es utilizar esas herramientas que estuvimos viendo, peso, talla y las tablas. Bueno, el déficit de estatura y la velocidad de crecimiento pueden ser los únicos signos de un problema de salud. Sí, puede ocurrir que no manifieste aún alguna clínica, pero yo a través de esa valoración objetiva pueda detectar de que hay algún problema que amerita ser estudiado, ¿sí? Bueno, dentro del crecimiento normal estuvimos hablando que el periodo intraútero es donde se produce el mayor aumento de células, donde ocurre la mayor hiperplasia, hipertrofia del ser humano. Posteriormente, en la infancia temprana, en el primer periodo, esta velocidad de crecimiento persiste, ¿sí?, para desacelerarse en los próximos 2 años. Y esta velocidad de crecimiento, tanto
en hiperplasia, hipertrofia, es decir, en aumento de estatura como en aumento de peso, se acompaña del desarrollo neuronal. Entonces, en este periodo crítico donde hay un requerimiento muy alto energético aportado a través de los alimentos, es un periodo muy sensible, muy crítico, en donde cualquier ausencia, en cualquier factor externo de privación puede generar o puede causar un daño que o bien permanezca si yo no hago ninguna intervención, o bien un daño que interviniendo en forma oportuna lo pueda resolver. Se vio, por ejemplo, en chicos con desnutrición que han sido adoptados antes de los primeros años, han cambiado totalmente de medio con un buen estímulo, tanto medioambiental, donde incluye nutrición, cariño, estimulación. Los chicos han desarrollado su máximo potencial, ¿sí? Entonces, este periodo es uno de los periodos críticos. Este periodo de crecimiento tiene como hormona principal, los moduladores de crecimiento, el factor de crecimiento insulino-símil. Si bien el chico viene con los 9 meses previos, en los primeros meses, en donde las condiciones intrauterinas tienen un rol importante. Si hablamos de un paciente con retraso de crecimiento intrauterino, por ejemplo, porque haya tenido hipertensión materna, porque haya tenido alguna noxa durante el embarazo, en general el chico hace ese catch-up, hace ese crecimiento en donde él se encarrila en el carril correspondiente a lo que está determinado genéticamente. Realmente eso puede durar después de los 2 años, producirse ese catch-up, ¿sí? Y hasta los primeros 2 años venir con una estatura por ahí por debajo de los valores normales y después hace ese cambio. Bueno, la recanalización genética, que es lo que les estaba hablando, pero está genéticamente predispuesto para cada uno de nosotros, ocurre entre los 6 meses y los 3 años. Es un proceso que ocurre de una manera paulatina, ¿sí? No es de forma abrupta. Entonces ustedes van a ver los cruces de centilos con el correr del tiempo de una manera más armoniosa, ¿sí? No de una manera abrupta y no se altera ninguna otra función, ¿no? Entonces, siempre es importante acompañar. No me sirve un solo valor de antropometría, es decir, no me sirve una sola medida de peso para la edad o de talla para la edad. Me sirve la curva que tiene tanto para peso como para la talla, para saber si el chico viene creciendo y desarrollándose como corresponde. Bueno, la segunda fase, ¿sí? O niñez, está ya determinado por un crecimiento que viene de una manera paralela a los percentiles, y es donde entra un poco en una meseta de crecimiento, y ocurre aproximadamente después de los 3 años, a partir de los 4, en donde hay un aumento por año entre 4 a 6 centímetros. Esto hasta el inicio de la pubertad, y lo regula la hormona de crecimiento. La tercera fase, o pubertad, también es una fase muy crítica para el crecimiento pediátrico. Se suman las hormonas sexuales, en donde están las apariciones de las características puberales, el pico de empuje puberal, pero hay un impacto en todas las esferas de crecimiento y desarrollo del chico. Peso, talla, los diferentes segmentos corporales. Ustedes saben que a los varones le crecen mucho más las piernas, mucho más los brazos, los pies, después el tronco. Todo ese proceso en el que va a entrar el chico genera, dependiendo la estructura psicológica del paciente, genera varios problemas, ¿sí? Que hay que enfrentarlo y poder manejarlo. El niño no es, en pediatría, el niño primero no es un adulto pequeño, ¿sí? Y en segunda instancia el adolescente no es lo mismo que el infante, ¿bien? Porque está en ese medio en el cual ya se considera totalmente independiente, pero al mismo tiempo es dependiente de sus padres, no es dependiente económico, no llega a ser niño, no llega a ser adulto. Entonces es importante que él entienda que es su etapa, su fase,
es de ser adolescente. El adolescente, de hecho, la palabra adolescente viene de adolecer, ¿sí? Es el desear ser algo, querer ser algo, pero al mismo tiempo no estar formando, no ser ni niño ni adulto. Entonces es importante en esta etapa el acompañamiento del pediatra, porque es una etapa de grandes cambios, de grandes mudanzas, en donde pacientes que tienen patologías crónicas como diabetes o hipertensión y demás, o por ejemplo epilepsia, el gran problema es la adherencia a tratamiento que ocurre en este tiempo. Entonces, en la mayoría de los pacientes, por ahí tenemos varios reingresos en las guardias, en las emergencias, porque dejan de la medicación, porque no la quieren tomar, porque obviamente viene la comparación con los pares. Y lo que busca el individuo en este tiempo es formar, ¿sí?, su identidad. Entonces, en esa búsqueda de identidad es donde debemos acompañar. Bueno, el pico de empuje puberal de las mujeres ocurre entre los 10 y 14 años. Primero acuérdense de que ocurre la telarca en las mujeres y el crecimiento mamario, y en el caso de los hombres el crecimiento testicular, y después de la menarca en las niñas ocurre una desaceleración de ese crecimiento, ¿sí? Bueno, en caso de los varones ocurre un poquito más tarde ese pico de empuje puberal, pero dura más tiempo que el de las mujeres. Ocurre entre los 12, a promedio entre 11 años, entre 12, 16 o 12 y 14 años, dependiendo del libro de la ¿bien? Y la magnitud total es entre 8 a 12 centímetros. Es un déficit mayor que los dos desvíos estándares del percentilo 50 de estatura para la edad de sexo, y si hablamos de percentilo 3 en el caso de el otro tipo de tablas, un percentilo menor a 3 corresponde a menos 2,28 desvíos estándares, ¿sí? Recuerden siempre que utilizamos para determinar o para diagnosticar, siempre hablamos de desvíos estándares. Bueno, el retraso de crecimiento es principalmente una velocidad de crecimiento patológica que ocurre cuando hay cruce de percentilos en la curva de crecimiento a distancia, ¿sí? O bien cuando en 2 años siempre el percentilo para la velocidad de crecimiento se permanecen cercanos al percentilo 3. Es decir, cuando se estanca en el percentilo. Para diagnosticar, ¿qué vamos a requerir? La historia clínica. Para la historia clínica lo que se necesita es una de las cosas que queda mucho a practicar, principalmente ustedes que por ahí no han tenido el contacto con los pacientes por ahora, creo que lo han tenido, ni el año pasado, ¿no? Un cuarto año no tiene contacto con pacientes. No, doctora. Recién en quinto, y quinto fue el año que ustedes estuvieron también por Zoom. Bueno, queda a ver, una de las cosas que a mí me enseñaron mis maestros de medicina de toda la carrera es principalmente enfocar lo que es normal, ¿sí? Auscultar todo lo que sea pulmonar normal, todo lo que sea cardiológico normal, palpación normal. ¿Por qué? Lo que más vamos a encontrar nosotros es con la normalidad. Obviamente vamos a tener un porcentaje de pacientes que tengan alterada algún examen físico, pero pudiendo tener lo normal en la auscultación, en la palpación, en la observación y en la percusión, ustedes van a saber que hay algo en ese paciente que está fuera de la normalidad y que merece más atención, sea cualquiera de estas herramientas de semiología que ustedes utilicen, ¿sí? Entonces, en la historia clínica, la práctica es el interrogatorio, el preguntar, el ser ordenados en la anamnesis, ¿sí? En el caso de los niños, empezar siempre por antecedentes perinatológicos, cómo fue el embarazo, ordenarse por los antecedentes del paciente, por los antecedentes familiares, por el medio en que se desarrolla el paciente,
dentro de las características del paciente, siempre saber cómo es la escolaridad, el desarrollo en la escolaridad, cómo se relaciona con sus pares, la nutrición. Bien, eso lo van a valorar ustedes, la nutrición a través de las curvas, a través de tallar, pesar al paciente, y valorar siempre la alimentación. Bien, la alimentación es muy importante, la realización de ejercicios, todo eso corresponde a la historia clínica, en cuanto enfocado al paciente, a la familia, a los antecedentes, y después, por supuesto, dependiendo en este caso de la estatura, vamos a apuntar a la estatura de los padres, a comparar con la estatura de los padres, y en la búsqueda de alguna característica de patología o no. En el examen físico tienen que ser sistemáticos, siempre se ordenan lo mismo, de la cabeza a los pies, porque de esa manera siempre uno se vuelve un poco automatizado, ¿sí? Nosotros lo hacemos de manera voluntaria y después con el tiempo lo van a ir automatizando. Observan la forma de la cabeza, la implantación, las características del cabello, de la piel, todo eso forma parte del diagnóstico. Bien, buscando estrías, buscando alteración de piel, de coloración, alteración de temperatura al tacto, de sensibilidad, examen físico neurológico, examen cardiológico, examen pulmonar, abdominal, marcha, ¿sí? Examen ortopédico del paciente. Bueno, y en las antropometrías es importante las proporciones corporales. Hay pacientes, como vamos a ver, con déficit de talla, que vemos que las porciones corporales están alteradas. O sea, la región superior puede estar acortada, el tronco ser de baja estatura por un tronco corto o por el sector inferior, que sean miembros inferiores cortos. Todo eso se valora y se describe. Siempre sacar el cálculo de blanco y rango genético, es lo que hace un pediatra, evalúa esa magnitud que hay de déficit de talla, el estado nutricional, la velocidad de crecimiento y la maduración, el Tanner y la edad ósea. ¿Qué necesito? Anamnesis, examen físico, una radiografía para valorar edad ósea. La radiografía siempre se hace por convención de mano izquierda, con foco en tercer metacarpiano. ¿Por qué es diferente la izquierda de la derecha? No, porque hicieron un atlas y eligieron una de las dos manos. Entonces, por convención, fue mano izquierda, ¿sí? Foco en tercer metacarpiano. Eso me va a hablar, y lo vamos a ver en el carpo, de la carpo y metacarpo, lo que van a ver es la osificación, ¿sí? Nosotros ahora tenemos todos los huesos formados, pero cuando nosotros tenemos 1 año, 2 años, 8 años, es diferente la formación, porque vamos en crecimiento, ¿bien? Y exámenes de laboratorios, en el caso de que sean necesarios. Ya dimos cuenta un poquito de lo que hay que valorar en la anamnesis. Los datos perinatales son de suma importancia, saber si la madre tuvo alteraciones como hipertensión, diabetes, si hubo consumos de drogas de abuso, si tuvo positivo alguna de las serologías, si estuvo expuesta a algún tóxico, contaminante, dependiendo de qué trabajaba o en qué medio se encontraba, si tiene antecedentes de hermanos con baja talla o antecedente con alguna malformación. Si al examen clínico del paciente yo puedo detectar signos o síntomas de enfermedad concomitante. Antecedentes de internación es importante porque hay chicos que han permanecido, por ejemplo, internados en terapia intensiva durante X cantidad de tiempo, que pueden ser desde 1 mes hasta 6 meses o hasta 1 año, dependiendo por qué patología se internó. Hay chicos que por ahí se internan, por ejemplo, por una bronquiolitis, porque tienen una hipoxemia que ya no se puede manejar en sala y requiere por ahí una ventilación no invasiva al principio, se le pasa a sala intermedia o terapia intensiva intermedia, y después el chico requiere una intubación. Muchas veces hay infecciones intrahospitalarias que terminan prolongando este tiempo de internación. ¿Qué puede ocurrir? La detención del crecimiento, como yo les decía, tanto en peso como en ganancia de talla, y en algunos casos, dependiendo de las complicaciones que ocurran dentro de
de la terapia intensiva, como por ejemplo un paro cardiorrespiratorio, alguna reacción adversa a alguna medicación o algún tratamiento, y que el paciente quede con alguna secuela neurológica que por supuesto va a afectar tanto su crecimiento como su desarrollo. Bueno, el uso de medicación, acá es importante siempre saber si el paciente, por ejemplo, es un paciente asmático, si ha recibido tratamiento con corticoides, si eso ha sido por vía oral, vía inhalatoria, cuánto tiempo, si utiliza alguna otra medicación, dependiendo de la patología que tenga el paciente por ahí que ha requerido tratamiento inmunosupresor, ¿bien? Valoración del desarrollo neuropsicomotor y poder tener una cartilla del desarrollo, ¿sí? Siempre en todas las historias clínicas de internación de pediatría o la que maneja el pediatra en el consultorio, siempre uno tiene el recordatorio de los hitos del desarrollo según la edad, y bueno, es preguntar. Generalmente, chicos, cuando la madre viene y consulta por una baja talla, estamos hablando por ahí de pacientes de más de 10 años o pacientes de 8 años, dependiendo, pues entonces un poquito más ya llegando a la pubertad, porque a veces es el paciente el que consulta porque ve que la mayoría de sus compañeros es más alto y él no, o bien a veces lo llevan los padres y si hay mucha diferencia. Es difícil que se acuerde varias cosas o etapas del neurodesarrollo, pero sí es importante preguntar a qué edad caminó, a qué edad se sentó, ¿sí? Todas esas cosas que forman parte de poder detectar si hubo alguna alteración previa. Bueno, las condiciones socioeconómicas, ¿sí? Como ya vimos, el medio ambiente afecta en el crecimiento del chico, tanto como el desarrollo. Historia alimentaria, y esta tiene que ver con si recibió lactancia materna exclusiva, cuándo se introdujeron los alimentos, la alimentación complementaria, qué tipos de alimentos consume, la frecuencia, va a ser esa planilla que yo le decía semanalmente que se hace. Bueno, antecedentes familiares, muy importante, tanto de enfermedades, principalmente si hablamos de baja talla o algunas enfermedades genéticas, ¿sí? De persistencia familiar se pregunta. Pubertad en los padres, cómo fue la pubertad del papá, a qué edad se desarrolló, a qué edad aparecieron los caracteres sexuales secundarios, la marca de la madre, ¿bien? Y siempre toda la antropometría previa, las medidas previas de talla del paciente. Dentro del examen físico, la antropometría que les decía, estatura para la edad, peso para la edad, velocidad de crecimiento, blanco y rango genético, las proporciones corporales y el estadio puberal. Dentro de las proporciones corporales existen tablas también de estatura sentada y de estatura obviamente en pie, y lo que se hace es medir al paciente sentado y de esa manera medir al paciente sentado y medir al paciente en pie y sacar de esa manera la diferencia para saber cuánto equivale la medida de cada proporción corporal. Dentro del examen físico, súper importante buscar cualquier tipo de alteración o malformación, tanto craneoencefálica, si presenta labio leporino, si presenta hipertensión, baja de las orejas, implantación del pelo, ¿sí? Ver si hay malformación de puente nasal, de arcada dentaria, paladar, ¿sí? Todas esas valoraciones y se consta y se describe, buscando principalmente si hay algún tipo de malformación genética, ¿sí? Si el paciente tiene algún fenotipo en particular. Valoración del pectus, puede tener pectus excavatum o carinatum, puede tener escoliosis, si el paciente tiene una alteración de la talla por esta escoliosis, ¿sí? Valoración de los genitales, alteración dactilares, alteraciones en miembros superiores, en miembros inferiores, valoración de la parrilla costal, a la palpación o las radiografías de huesos largos, ¿sí? Radiografía de tórax para comparar, siempre palpación de las caderas, valoración de la marcha, todo eso corresponde a hacerlo de manera completa al paciente. Y el examen físico también con un examen neurológico completo.
de pares craneales, reflejos osteotendinosos, bien. Marcha todo en lo posible completo y ver si hay alguna alteración de sensibilidad, alguna alteración motora, algún déficit, todo eso para poder constarlo en la historia. Dentro de pacientes de la antropometría, sería lo que yo le decía, técnica de medición de la estatura, estás en pie y la otra es sentada y se hace después la diferencia entre uno y otro. Bueno, calcular el blanco y el rango genético. ¿Es algo que ustedes en la práctica diaria lo van a hacer? No, es algo que lo hace en la práctica diaria el pediatra. ¿Es algo que ustedes tienen que conocer para poder rendir el examen y que le van a preguntar qué es el blanco genético, qué es el rango? Sí, le van a pedir que calculen, lo más probable es que no, pero sí saber qué es el blanco y qué es el rango genético. Bien. Ahora más o menos le van a decir, blanco le va a dar un valor único, ¿sí?, de la posible estatura que tenga ese paciente al finalizar del crecimiento. Nosotros en las tablas de pediatría tenemos la estatura para la edad valorada hasta los 19 años. Entonces, cuando ustedes marcan, van a buscar en el eje de las X los 19 años y de ahí van a marcar lo que sería el blanco genético. ¿Cómo calculan el blanco genético? Tienen que tener la estatura del progenitor, ¿sí?, del padre y de la madre. ¿Es un problema eso? Es un problema muchas veces cuando el padre no va a la consulta o bien alguno de los progenitores no está presente, sea por fallecimiento, ausencia o diferentes motivos, ¿sí? Pero eso ayuda un montón. En el caso de que tenga la posibilidad, tengo que medir al padre y a la madre, a los progenitores, para poder sacar el blanco genético de la estatura de ese niño y tener el rango genético. ¿Qué pasa si no tengo la posibilidad de hacerlo? Por cualquiera de estos motivos que yo les decía. Bueno, me sirve a mí saber la velocidad de crecimiento, ¿sí? El rango me va a hablar de la estatura de los padres y saber si el chico está dentro de la estatura esperable para los padres que tiene. Bueno, otra de las cosas que le dije que utilizo cuando valoro un paciente con baja talla o cuando valoro un paciente con la talla es la edad ósea. Es el parámetro que más se relaciona con la edad biológica del paciente, ¿sí? Y es lo que les comentaba, de acuerdo a las características del núcleo de los núcleos de osificación, en qué momento se presentan, cuántos núcleos tengo y demás, hay atlas, que son las de Greulich y Pyle, que son las más usadas, en donde yo tengo radiografías de las diferentes edades y las voy comparando. ¿Qué solicito para saber edad ósea? Radiografía de mano y muñeca izquierda, ¿sí?, con foco en tercer metacarpiano. Entonces lo que voy a hacer es eso. Fíjense, si este fuera mi paciente, un paciente es el de 3 meses, fíjense el carpo y el metacarpo, la diferencia que tienen. Bien, estos tienen ya las cabezas de las epífisis, perdón, ¿sí? Ya tienen muchas más formaciones de huesos. Los huesos del metacarpo y del carpo ya son más formados. Y miren cómo es la de 3 meses. Puede pasar que ustedes estén en la guardia y viene un paciente que se golpea la mano, se lastima, lo que fuera, y le hacen una radiografía y ven esto. No se rompió nada ni le falta nada. Forma parte de su crecimiento, ¿bien? Entonces lo que se hace eso es comparar los núcleos y ver la distancia que hay entre ellos, ¿tá?, para saber qué edad tiene mi paciente. Hablando de una edad biológica. ¿Okay? Bueno, otra de las cosas importantes, ya hicimos toda la anamnesis completa de mi paciente, ya consté todo en la historia clínica, tengo los antecedentes de la familia, los antecedentes del niño, ya pregunté por medicación, ya le hice la antropometría, lo medí, lo tallé, lo pesé, lo pasé a la historia, ya le pedí la radiografía, me lo trajo, ¿bien? Y tengo que hacer la valoración puberal. Es importante saber si ya tiene caracteres sexuales secundarios, qué caracteres
sexuales secundarios tienen, si es una pubertad normal, ¿sí? Obviamente puede pasar que o la pubertad esté retrasada o puede ser que yo tenga una pubertad precoz, que ocurre por ahí en los chicos menores de 8 años, menores de 8 o 9 años, dependiendo si es mujer u hombre, pero vendrán por otras consultas. Pero es importante esto porque la exposición a hormonas sexuales en el tiempo que no está determinado, ¿sí?, de manera normal, puede alterar ese desarrollo final, ese crecimiento final. Cuando hablamos en las primeras clases de que todo crecimiento y desarrollo presenta una dirección, que presenta un momento, que presenta equilibrio, que presenta un tiempo, una cadencia, hablamos de esto, que si se adelanta y yo tengo una pubertad precoz o una pubertad retrasada, puedo tener finalmente varias de las características alteradas, ¿bien? O bien darme cuenta de una patología porque la pubertad está retrasada, ¿bien? O bien, si yo ya tengo el diagnóstico previo antes que el paciente llegue a la pubertad, saber que esa pubertad va a estar alterada o no para poder contener a los padres y al niño. Bueno, lo que se hace es estimar el grado de desarrollo de características sexuales. La manera de valorar es a través de la observación y a través de la comparación por también lo mismo, un atlas o las imágenes. Lo primero que yo tengo es el crecimiento mamario en la mujer, que es la tenerca, y el aumento de volumen testicular en el varón, que es la gonadarca. Para el caso de los varones y el tamaño testicular, es decir, el orquidómetro, creo que no tengo imagen acá, ahora me fijo, pero es diferentes tamaños testiculares a través de un objeto que tiene forma como de huevitos, como huevitos Kinder de distintos tamaños. Bueno, esos están formados por distintos volúmenes. Entonces, de acuerdo a la palpación que yo realizo en el paciente, hago la comparación con el orquidómetro y sé cuántos mililitros estoy hablando de ese testículo. Bueno, ocurren 5 etapas: el estado prepuberal de las mamas, el aumento primero de la areola, pues el aumento del tamaño del pezón, de la areola, el crecimiento mamario, hasta llegar a una etapa madura de la mama. Y en el caso de los varones, no solo el crecimiento del vello púbico, sino también el crecimiento testicular y el crecimiento peniano. Y en las mujeres también el crecimiento y la distribución del vello pubiano. ¿Bien? Esta sería más o menos de manera ordenada la secuencia de eventos puberales que hay tanto en mujeres como en varones. Y lo que hace el pediatra es constar si la mama se encuentra en estadio 1, en estadio 2, 4, si el testículo se encuentra en qué estadio, los genitales, si el vello pubiano en qué estadio se encuentra, y si eso es coincidente, por supuesto, con la del paciente y con la... Bueno, ¿cuándo pido estudios de laboratorio? ¿Cuáles son esos estudios de laboratorio? A todos le pido, a todos no. A todos no les voy a pedir. Yo acá estoy hablando principalmente de aquellos que tienen baja talla, por debajo de menos 2 desvíos estándares. Y yo tengo la posibilidad de diagnosticar si a través del examen físico y a través de las curvas de crecimiento, si mi paciente forma parte de los niños que tienen baja talla dentro de baja talla familiar o tienen un retraso, ¿sí?, madurativo pero normal. Entonces puedo tener una variante de la normal. Si tengo una variante de la normal, ¿le voy a hacer estudios? No. Solamente en aquellos pacientes que yo ya descarté que sean normales, la variante de la normal, y que yo considero que son probablemente patológicos. Tienen, por ejemplo, la velocidad de crecimiento alterada. En esos casos voy a pedir laboratorios. Tengo diferentes fases, porque por supuesto voy a empezar por los laboratorios básicos y después voy a ir complejizando más esos estudios. Entonces, hemograma, función renal, función hepática, orina completa, anticuerpos anticeliaquía para detectar, descartar enfermedad celíaca, glucemia, radiografía de silla turca para ver ocupación o no que haya a nivel del sistema nervioso central, pensando en un adenoma,
pensando en alguna alteración grosera que esté ocupando la silla turca, lo voy a pedir. Voy a medir electrolitos, ¿sí? El medio interno del paciente, y una electro. Perdón. En la fase 2 ya voy con mayores estudios de anticuerpos, con estudios citogenéticos, con pedidos de ecografía y si es necesario resonancias y demás se pedirán después. Bien. Bueno, ¿a quiénes voy a considerar totalmente patológico y estudiar de manera urgente? Si el déficit de talla, en el momento que yo veo al paciente, ya tiene más de 3, menos 3 desvíos estándares, si tiene una velocidad de crecimiento patológica y si tiene presencia de signos y síntomas de enfermedad. Por ahí yo lo veo al paciente hoy y veo que para la talla, el paciente, para la edad la talla, perdón, para la edad está baja, pero lo veo nutricionalmente bien, de desarrollo neuromadurativo bien, bueno, en ese paciente en general le voy a decir, mira, acabo de tomar esta estatura hoy, de acá a 6 meses te vuelvo a controlar, hago las correcciones correspondientes a la alimentación, si es que veo que el paciente por ahí tiene algún desorden en los horarios y demás, ¿sí? Y descarto si tuvo alguna intercurrencia que haya hecho esa pérdida de peso que termina impactando en la estatura. Entonces, una vez que corrijo, le pido que vuelvan 6 meses y en 6 meses ahí recién hago esa curva de crecimiento, de velocidad de crecimiento y veo si tiene alterado o no. Ahora, si el paciente tiene una estatura menor a menos 3 desvíos estándares, con las curvas anteriores yo valoro una velocidad de crecimiento patológica, que en vez de crecer mínimo 4 a 6 centímetros por año, está creciendo 0 o nada, o 1 o 2, a eso lo estudio de urgencia, y si tiene signos y síntomas de enfermedad, por supuesto. Bien. Les doy 10 minutos, así termino esto, porque me queda un poquito, y yo en 10 minutos los vuelvo a llamar. Bueno. Me queda un poquito y bueno, voy a perder el foco de la atención, me parece. ¿Listo? Dentro de la baja talla patológica, ustedes las pueden buscar, hay causas prenatales y postnatales. Dentro de las prenatales tenemos esto que estuvimos hablando de la restricción de crecimiento intrauterino, que a priori no voy a saber si qué chico va a hacer el catch-up o no, ese crecimiento compensatorio, ¿sí? Pero voy a estar mucho más atenta a estos chicos que han nacido con o que han tenido intraútero ese retraso de crecimiento, que es todo armónico, el niño con RCIU, y voy a estar suplementando con hierro, vitaminas, estimulaciones, muy importante la estimulación temprana en estos chicos, ¿sí? Para que de esa manera pueda ofrecer lo mejor para él, si se hace ese crecimiento compensatorio, perfecto. Después las alteraciones cromosómicas, síndromes genéticos, displasias esqueléticas, todo se asocian a baja talla. Causas postnatales pueden ser carencias nutricionales, hipoaportes, o que hayan tenido pacientes retraso de crecimiento secundario ya a enfermedades crónicas, ¿sí? De causa, pueden ser intestinales, renales, hematológicas, cardiovasculares, colágenopatías, en fin, causas prenatales. Dentro de esas tenemos agresiones intraúteros que haya ocurrido en el paciente, ¿sí? O bien ya alteraciones genéticas. Dentro de las postnatales, las nutricionales y las enfermedades. Traumas, deprivaciones psíquicas, deprivación afectiva también provoca esta alteración en la estatura. ¿Se acuerdan que les decía que había hecho un estudio? Valorado pacientes que habían crecido en orfanatos, en donde podían tener a comida, a educación, pero no así el acceso el amor, el cariño, el cuidado, la estimulación, el canto de los padres, de la madre, el hablarle, el contarle cuentos, todas esas cosas forman parte de estimular el crecimiento del chico.
Bueno, y las enfermedades endocrinológicas también. Hablemos de las variantes de las normales. Tenemos talla o baja talla familiar y retraso constitucional del crecimiento o desarrollo o madurador lento. ¿Sí? Estos en general, de estos porcentajes que manda por ahí el pediatra a estudiar o que vienen los padres a consultar, casi el 80%, menos mal, son de estas causas que son variantes de la normalidad. La baja talla familiar es un paciente que para la estatura de él, según la edad de él y la estatura, si lo comparo con las tablas, los estándares de las tablas, para la población él tiene una baja talla, pero para los padres está normal. ¿Bien? Entonces ese paciente no tiene signos y síntomas de enfermedad, tiene una edad ósea que está acorde a la cronológica y tiene una velocidad de crecimiento normal. Al examen físico no tiene alteraciones. ¿Bien? Y la predicción de estatura es chaparrito como los papás, no mucho más que eso. Dentro del retardo constitucional del crecimiento, el madurador lento es un paciente que va a llegar a la estatura o al rango genético familiar, va a llegar a tener esa estatura de los padres, la velocidad de crecimiento de él es normal, solo que la edad ósea no le da la misma edad cronológica, pero sí es su edad biológica. Él va creciendo lento, va madurando lento, entonces su edad ósea está retrasada. Y si yo comparara la estatura de él con esa edad ósea, está perfecta, viene creciendo bien, ¿sí? Nada, es el típico que el papá también le pasó lo mismo, que era el más bajo de la clase, o del club, o donde sea, y bueno, y después pegó el estirón. Bueno, tengo entonces baja talla, estatura para la edad por debajo de menos 2 de 10 estándares, no patológicas es madurador lento y baja talla familiar, o muy mala suerte es el que tiene baja talla familiar y además es madurador lento. Y después tengo las causas de baja talla patológica que me van a obligar a estudiar al paciente, pedirle estudios, tanto laboratoriales como imaginológicos, y mandar a derivar a los especialistas. Puede ser baja talla patológica por alteración nutricional, y esto puede ser por hipoaporte o por mala absorción, y ahí tengo que valorar en el contexto de un paciente que tenga por ahí diarrea crónica, pensando en un paciente con enfermedad celíaca, un paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente que haya quedado secuelar con intestino corto, si tuvo algún tipo de accidente. Bien, todas esas cosas las estudiaré directamente pediatra o en conjunto con algún otro especialista. De las causas endocrinológicas, hipotiroidismo, hipogonadismo, déficit de hormona de crecimiento. Dentro de las genéticas voy a pedir el perfil genético para ver si hay alteraciones cromosómicas, secuelas de retardo de crecimiento que no hayan hecho ese catch-up, pueden ser metabólicas o cualquiera de esas enfermedades crónicas. Este es el flujo de estudio de cómo abordaría yo al paciente con baja talla. Valoro, como yo les decía, primero ver si el crecimiento, la velocidad de crecimiento es normal. Si la velocidad de crecimiento es normal, yo tengo dos posibilidades. O mi paciente tiene una baja talla familiar o tiene un retardo de crecimiento. Entonces tengo que ver si mis papás son chaparritos o no. Si son chaparritos y el chico está dentro del rango familiar, perfecto, es baja talla familiar. Si no, estoy hablando de un paciente con madurador lento. ¿Bien? Puedo tener el examen físico anormal y ser por displasias o alteraciones de proporciones corporales, displasias esqueléticas, o porque haya dismorfia y malformaciones congénitas con síndrome polimalformativo. Y dentro del examen físico normal puedo tener al variante de la normalidad o a las alteraciones anormales como enfermedades crónicas, endocrinas o nutricionales. Bien, hasta ahí me siguieron. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ejemplos y todo eso lo vamos a ver
con la lista que ustedes seguramente no me la prepararon, pero no importa, yo me acordé de pedírselas. Así podemos. ¿Sí, el neurodesarrollo? Ahí. Ahora sí, neurodesarrollo. Bien. Aparece para concepto. Ahí sí, ahí. Bien, perfecto, chicos, ya está. Esperemos que sigamos con este mismo éxito. Bueno, vemos un poquito lo que es neurodesarrollo para poder ver la parte de trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces, llamamos desarrollo un poco a la adquisición de capacidades y habilidades. A capacidad o habilidad de opinar, procrear, hablar, planificar, desarrollar hábitos sociales, entre otros. Entonces, eso sería un poco el desarrollo de lo que estamos hablando, de crecimiento de la hiperplasia, hipertrofia de las células, y eso lo valoramos a través de aumento en estatura, de peso, perímetro cefálico y demás. En cuanto al desarrollo cerebral, que en este caso yo tengo problemas a veces de poner cualquier cosa en las filminas, es cerebral, ¿tá? Sería crecimiento de las células cerebrales, pero principalmente son procesos que llevan al crecimiento de axones, de dendritas, la mielinización, sinapsis, la formación de redes neuronales. ¿Bien? Y el neurodesarrollo es la adquisición de habilidades, de destrezas que están sustentadas como base, por supuesto, por el desarrollo cerebral de todas esas estructuras. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Qué objetivos tenemos en pediatría? Primero es lograr el máximo potencial de las capacidades y habilidades de cada niño que entra. Lo tengo que pensar como, no sé si alguno vio Corazón de Caballero, una película súper nueva de hace como 200 años. Corazón de Caballero, el protagonista quería cambiar su estrella. Él había nacido en una época en la que si nacías hijo de padre herrero, te tocaba ser herrero. Si eras hijo de noble, ibas a ser noble, y no había posibilidades de cambio. Y él lo que quería es cambiar su... Finalmente lo logra en la película y demás, ¿no? Entonces, la finalidad, así súper romántico para variar en los pediatras, sería lograr eso, el máximo potencial de las capacidades y habilidades de cada individuo. A cualquiera de nosotros nos gustaría exactamente eso, poder llegar al máximo de desarrollo que podamos tener. Favorecer la adaptabilidad y la funcionalidad de niños y adolescentes en los ámbitos que ellos se desenvuelven. Para esto necesitamos un seguimiento pediátrico, ¿sí? Y un seguimiento del desarrollo, principalmente del neurodesarrollo que está tan ligado. De una manera regular, periódica, y esto me va a permitir detectar de manera precoz cualquier tipo de alteración del desarrollo. ¿A través de qué? De esos signos de alarma, de esas señales de alarma que yo podía tener, ¿sí? Si el paciente a los 4 meses no tenía sostén cefálico, si al año no decía palabras sueltas o palabras, o no señala, si no tiene contacto visual, si no tiene fijación de la mirada a los 2 meses, todas esas señales de alerta o de alarma son las que tengo que estar bastante atenta para poder actuar en ese momento, ¿sí? Si tengo que realizar alguna acción, sea derivar, sea pedir estudios, a ver qué sucede con este chico. Conocer, para eso necesito las características del neurodesarrollo en todas las áreas, motor grueso, motor fino, sensorial, lenguaje, socioemocional. Realizar un diagnóstico y una intervención precoz para poder obtener los mejores resultados, aprovechando la plasticidad neuronal que voy a tener en los chicos. Bien. Esa plasticidad neuronal me va a permitir que cuando yo accione en un paciente pueda llegar a tener resultados reflejados en mudanzas, tanto en el desarrollo de motor como el desarrollo del área del lenguaje o el área adaptativa. ¿Bien? Ahora, el neurodesarrollo tiene una predisposición genética, ¿sí? Y un medio ambiente en el cual se desarrolla este paciente. Ese medio ambiente, tanto familiar como social, van a influenciar junto con el factor genético
en la producción de las sinapsis neuronales y en la integración de las funciones cerebrales. Para lograr un correcto neurodesarrollo, yo preciso la maduración del sistema nervioso central, el correcto desarrollo y maduración de los órganos de los sentidos, ¿sí? Y un medio ambiente favorable, favorecedor o apto. Dentro de los órganos de sentido, yo necesito sí o sí hacer todas las valoraciones. Por eso es que cuando les comentaba el primer control del chico entre los 7 y 14 días, yo le voy a pedir las autoemisiones acústicas si aún no se las pidieron, les voy a pedir el fondo de ojos si aún no se los pidieron, porque valoro los sentidos que el chico va a requerir para poder tener un contacto con el medio ambiente, con el exterior y desarrollarse, ¿sí? En el caso que yo tenga un paciente con alteración de alguno de los sentidos, entonces ese va a requerir un seguimiento particular. ¿Bien? Es importante la vista, el tacto, la audición, el gusto, todo forma parte del desarrollo. Por eso es que cuando llega a los 6 meses y empieza con la alimentación complementaria, lo ideal es que no esté extremadamente procesados los alimentos, sino que tenga textura para que el chico pueda no solo sentir los sabores, sino las texturas también. Por eso es que le decimos, si los chicos en la casa no usan zapatos, si no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir a ningún lugar y estar dentro de la casa, que es un lugar que está limpio, que está ordenado, entonces pueden andar descalzos si las madres están con ellos y tienen que caminar sobre la arena, sobre el césped, lo que sea, es lo mejor que el chico desarrolle todos sus sentidos al máximo. Bien, necesito el medio ambiente que provee estimulación, una nutrición adecuada, afectividad, y el medio ambiente sabemos que afecta tanto por mecanismos directos o como mecanismos indirectos, como en el caso de la epigenética, cuando se producen esas metilaciones, para que altera la expresión del ADN sin alterar su estructura. ¿Bien? Y dentro de la maduración del sistema nervioso central, yo tengo que tener en cuenta que siga siempre estos 4 ejes. Siempre la maduración de todo el sistema nervioso central va a ocurrir de céfalo-caudal, ¿sí? De la cabeza a los pies, va a ser próximo distal, ¿sí? Del centro hacia la punta de los dedos, va a ser de reflejo a cortical y de involuntario a voluntario. Este desarrollo cefálico caudal, donde yo termino desarrollando, el paciente empieza, ¿se acuerdan? Fija la mirada, sostén cefálico, gana línea media, empieza a tener, de la misma manera en que va desarrollándose desde la cabeza a los pies la maduración, también ocurre del centro a la periferia, con lo cual las caderas, ¿sí? Y los hombros empiezan a tener mayor fuerza, por eso es que el chico empieza a rolar, y esto es lo que después le permite terminar la sedestación, poder sentarse y después poder gatear, para llegar al año, por supuesto, y lograr la bipedestación y la deambulación. De próximo a distal, de cefalocaudal, y de reflejo a cortical es eso. ¿Se acuerdan que en los chicos recién nacidos, en los menores de un año, de un mes principalmente, vamos a tener reflejos? Chicos, pasa principalmente subcortical y pasa a tener funciones de motoneurona superior, pasa a ser cortical. Cada vez que desaparece un reflejo, es por la madurez que tiene esa vía. ¿Bien? Y de involuntario a voluntario, por supuesto, el chico tiene la aprensión palmar de manera involuntaria y después va a empezar a asir los objetos que él los considere. Con el correr del tiempo, en lo que es la práctica que hacemos cualquiera de nosotros, logramos que lo voluntario a veces se vuelva automatizado. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿sí? Manejar un auto. Ya logramos de una manera voluntaria hacer ciertas actividades que después la terminamos automatizando. Entonces, la correcta interrelación que haya con la maduración del sistema nervioso central, que va a requerir los órganos de los sentidos para lograr tener la máxima expresión en su madurez, todas estas áreas, junto con un medio ambiente permisivo,
donde haya estimulación, nutrición, afectividad. Lo que va a permitir es un desarrollo intelectual completo del paciente, del niño, por medio del aprendizaje de las experiencias. A mayor aprendizaje, a mayor experiencia, el desarrollo intelectual, es decir, las redes neuronales son mucho mayores. Para esto es importante que repasemos un poquito las etapas del neurodesarrollo, ¿sí? Cuáles son las áreas más grandes para ver dónde después las noxas terminan afectando. En el caso de la etapa del neurodesarrollo propiamente de embriogénesis, en la anatómica, inicia en la gestación. Entonces tenemos inducción de placa neural, inducción de la placa dorsal, inducción ventral, dorsal y ventral, proliferación de las células nerviosas, migración celular, la reorganización, organización y la mielinización. Todas estas etapas que ocurren principalmente intraútero, todo lo que es inducción, proliferación, migración y organización, ¿sí? La mielinización, y bueno, la mielinización y la organización puede ocurrir un poquito más, más prolongado, hasta años postnatales. Pero principalmente lo que es inducción, proliferación y también migración son donde las noxas teratogénicas, intraúteros, pueden afectarlo. Bien. En cuanto a lo que es migración, esperen un segundo, perdí mi puntero. Estas primeras tres de acá, principalmente intraúteros, son las que yo las veo con las malformaciones más groseras, ¿sí? Paciente anencefálico, paciente con prosencefalia, paciente con alteración del cierre del tubo neural, mielomeningocele y demás. Bien. Ahora, se cree que las otras alteraciones del neurodesarrollo, o las anteriores por ahí, algunas de ellas, como la anencefalia, son compatibles con la vida, ¿no? Pero lo que es migración, organización y principalmente esas dos, son aquellas que se vieron más asociadas, o se cree y se continúa estudiando que esas etapas son las que más se afectarían, por ejemplo, en los pacientes con trastorno del espectro autista, ¿sí? O hiperactividad y demás. Entonces, las últimas tres serían como posteriores. Bueno, hablamos de 4 ejes o 4 áreas grandes. Una es la anatómica, que es la que pone a cómo va a llegar ese chico, bien, cómo va a desarrollarse ese chico. Y después lo que yo voy a lograr desde el área motora, tanto del área gruesa como fina, es que el paciente en los primeros 3 años él vaya a controlar su postura, ¿sí? Tener un control postural y motor. Sea esto por la mielinización de la vía tanto piramidal como extrapiramidal. Y va a lograr al finalizar, a los 3 años, lograr 3 cosas que nos diferencian del resto de los animales. Bipedestación, pinza digital superior y el desarrollo principalmente del habla, ¿sí? El desarrollo del lenguaje a través del habla. Esas 3 que nos diferencian. Bueno, otra área más es el lenguaje, en donde el paciente, el niño aprende a través del lenguaje, las diferentes etapas desde el lenguaje básico hasta el desarrollo del pensamiento abstracto. Y, no menos importante, lograr una identidad personal a través de los aprendizajes culturales que el chico tiene en esa sociedad que está inserta, ¿sí? Y es la evolución de un niño a un adulto independiente con una identidad personal. Eso es lo que logramos. Recuerdan que yo les dije al iniciar que el niño es la sombra del adulto que se prolonga en el tiempo. Bueno, es exactamente eso. ¿Bien? Porque los primeros años de vida un periodo crítico para el desarrollo, tanto en lo que sea favorecedor como en lo que sea negativo. Tiene impacto a largo plazo en los niños, ¿sí? Entonces, eso
principalmente se dividen en dos periodos. La etapa prenatal, que lo estuvimos viendo un poco en cómo influye la parte anatómica, y en los primeros años de vida. Pablo, por las dudas, ese mensaje era para mí. Bueno, cualquier cosa, si era para mí, avísame. Dicen no, pero no sé qué sería el... Bueno. Hace un tiempo que ele mandou isso. Me figuraba como... Então, não via pantalla. No. Miraba. Me figuraba recién, como que recién llegó. Anda súper bien mi internet. Bueno, perfecto, entonces no hay ninguna pregunta. Volviendo al periodo crítico que manejamos, estos periodos sensibles, periodos críticos, lo dividimos en etapa prenatal y en los primeros años de vida. Dentro de la etapa prenatal, volviendo a lo que hablamos de la anatomía, ¿sí? Todo lo que ocurra intraútero, principalmente en esas semanas en donde ocurre el cierre del tubo neural, en donde ocurre la migración, ¿sí? Cualquier tipo de noxa, sea esta tóxicos que consuma la madre, que reciba radiaciones, o bien emocionales, pueden alterar esta etapa, ¿sí? Y es tan importante. Otros son los primeros años de vida. En esto ocurre, en estos periodos críticos, el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales y emocionales del lenguaje, todas estas áreas, es los periodos donde hay mayores cambios. Entonces, esta etapa y este tiempo incluso se estudia de manera muy especial en pediatría como los primeros 1000 días, que iría desde la concepción hasta los 2 años de vida. Bien, en donde hay crecimiento cerebral que duplica su tamaño, ¿sí? Hay crecimiento exponencial y número de sinapsis. Entonces, vemos que el chico tiene un número de sinapsis, un desarrollo neuronal mucho mayor que el adulto, ¿bien? Porque lo prepara a las posibles cosas que pueda tener la vida. De hecho, hay un estudio que dice que, bueno, hay áreas del lenguaje que utilizamos nosotros, que utilizamos la letra R, que por ejemplo los japoneses no. Entonces ven esas áreas en donde se debería desarrollar esa parte del lenguaje, sufren apoptosis esa célula, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se prepara con un bagaje para hacer todo lo posible, cualquier cosa posible ese niño, y después, bueno, se va a ir diferenciando de acuerdo a los estímulos externos que reciba. La experiencia humana, como dice ahí, durante la primera infancia tiene efectos que perdurarán toda la vida del individuo. Bueno, este es un ejemplo con imágenes de cómo sucede, cómo tiene esto es corteza prefrontal de un recién nacido, de un niño de 1 mes, 6 meses y 2 años. Miren el desarrollo neuronal, el cuerpo de las neuronas, las dendritas, el axón, las redes que se van desarrollando, que se van realizando, las uniones, las sinapsis de un chico recién nacido, un chico de 2 años. Entonces, este es el periodo de los 1000 días, el periodo crítico, en donde lo que haga modifica a ese niño, todo lo que es el medio ambiente, más allá del bagaje genético que tenga él, es el medio ambiente el que influye. La educación, la estimulación, la contención, el amor, el cuidado, el cariño, los controles de salud, ¿sí? La alimentación, el tiempo de ocio, todo eso forma esta red que necesitamos ahora cuando estamos todos estudiando medicina, ¿sí? Bueno, ¿por qué es tan importante todos esos tiempos de los 1000 días, ese periodo crítico? Porque ese periodo crítico es tanto facilitador como, o sea, tanto positivo como negativo, de acuerdo a cómo yo lo puedo usar. Y eso se debe a la bendita plasticidad cerebral, plasticidad neuronal, lo que me habla de una ventana de oportunidades.
¿sí? En donde yo puedo ejercer algún tipo de modificación, de cambio, y darle una nueva oportunidad a ese chico, a ese infante, ¿sí? Entonces la capacidad de las neuronas de alterar su estructura y su función en respuesta a estímulos internos y externos. Modificar circuitos a medida que el niño va aprendiendo experiencias. Si bien existe un patrón genético que está marcado para los circuitos cerebrales, ese patrón puede ser enriquecido por las experiencias y aprendizajes. Entonces, desde mi lado de pediatra, desde el lado de ustedes, es estimular al niño con el contacto con el padre, con la charla con los padres, no las pantallas, ¿sí? No está terminantemente prohibido las pantallas, y los estímulos tienen que ser, en lo posible, estimular una o dos, ¿cómo es? Sentidos en lo posible. Es decir, o tengo un juguete que tiene un color llamativo, o tengo un juguete que tiene ruidos, o tiene luces, pero luces, ruido, sonido, pantalla y estrellita de colores no, porque es una hiperestimulación que termina dañando. Tanto la hipoestimulación como la hiperestimulación no son favorecedoras para el niño, ¿sí? Bueno, lo que hablamos hoy, alteración de inducción ventral o dorsal en las primeras semanas. 6 semanas pueden dar anencefalia, mielomeningocelia, holoprosencefalia, alteración de proliferación de neuronas y células de la glía, tanto en más o en menos que ocurra esa apoptosis, me puede dar microcefalia o megalencefalia. ¿Bien? Hoy les decía que el niño se prepara con todo, digamos, para poder ser cualquier cosa en esta vida. Bueno, normalmente el encéfalo fetal posee entre un 30 a un 70% más de células, tanto de neuronas como células de la glía, que la de un adulto, porque sufre después un proceso de apoptosis, esta muerte celular programada, de sectores que no va utilizando. ¿Bien? Bueno, ahora mismo un poquito más adelante. Sí tenemos que tener en cuenta los siguientes. Existen sustancias tóxicas que afectan el neurodesarrollo. Acá hay algunas, si bien hay más, para mencionar plomo, mercurio, cadmio, manganeso, arsénico, que las aguas argentinas tienen bastante, solventes de pintura, nicotina, alcohol etílico, plaguicidas, todo estas estas sustancias afectan el neurodesarrollo. Y recordemos que nosotros estamos en una región en donde hay muchísimas plantaciones, ¿sí? En donde es afectado muchísimo la infancia sin importarles nada. Saben que están contaminadas las napas de agua, tanto ocurre en la Argentina como bueno, en Brasil también. Está todo lo que es América Latina, sur, toda esta región sur que parece que al norte no le interesara. Bueno, nosotros nos tenemos que ocupar de nuestros niños. ¿Bien? Bueno, las funciones que integran el neurodesarrollo, vamos a dividirla en estas 8: capacidad cognitiva, atención, lenguaje, habilidad social, memoria, orientación espacial, secuenciación temporal, coordinación motora. Todas estas se pueden alterar en mayor o menor medida, o pueden ser de manera aisladas, o pueden ser una patología que afecte a todas ellas. Bien, puedo tener un chico con una variante normal, un chico que en este momento que yo lo veo tiene un problema y requiere la derivación oportuna para poder hacer el tratamiento o la estimulación, o bien ya tener un paciente ya avanzado y no he tenido por ahí el cuidado o fue llevado más tarde al control, se escapó y ya tiene un trastorno. Bien. Bueno, datos a tener en cuenta para la evaluación del desarrollo. Sabemos que la edad de vulnerabilidad, como ya les dije, son los chicos menores de 2 años, principalmente. El 22% de los niños en Argentina tiene algún tipo de discapacidad y el 62,2% de ese 22 padece retraso mental. En estudios realizados en Argentina, Uruguay y Chile, demuestra que niños entre 2 a 5 años de sectores pobres tienen un déficit en su desarrollo cercano al 40%. Entonces, cuando ya el chico entra a nivel inicial, ya es bastante tarde o difícil revertir la situación, ¿sí?
Entonces, la intervención tiene que ser desde el primer nivel de atención, desde el nivel de atención que más acceso tenga a las personas. Por eso se insiste en la preparación tanto de los médicos generalistas como de los médicos pediatras para poder detectar las pequeñas alteraciones, esas banderas rojas del desarrollo y poder impacto en el niño, en el adolescente, en el adulto y por supuesto en la sociedad, porque es un adulto que no va a cumplir el 100% y no va a desarrollar sus capacidades, ¿sí? Es un adulto que la sociedad va a mantener y que por ahí con una intervención oportuna se podría ofrecer otro tipo de desarrollo y de actividad de ese paciente. Bueno, se hace la anamnesis, por supuesto, antecedentes perinatales, familiares, medio sociocultural. Se valora lo que es el riesgo biológico, ambiental y mixto. Riesgo biológico, antecedentes familiares, si tiene alguna alteración fenotípica para estudiar el genotipo. Todo lo que ocurrió perinatal, internaciones y demás. Ambiental tiene que ver con el medio, lugar que se desarrolla. Y mixto, la suma de los dos. Bueno, el examen físico. Chicos, los que estuvimos viendo la vez pasada, cómo examino a un paciente desde los reflejos hasta las adquisiciones, cuando el chico empiece cuando hace los primeros garabatos, todo eso forma parte del examen del desarrollo. Se puede utilizar varios test, e independientemente del test, siempre es un médico que pueda valorar el desarrollo y un equipo interdisciplinario para poder abordar el tratamiento. ¿Qué instrumentos tengo? Más allá del examen físico, puedo tener test neurológicos, test de screening, test diagnósticos y de supervisión. ¿Bien? Todos estos tests, hay varios, hay páginas y que se pueden, que tienen acceso, tanto desde el pediatra, el médico de familia, y de hecho se está trabajando en una aplicación que ya está en uso en el CDC en Estados Unidos para poder hacer el seguimiento, porque son los padres los primeros que observan las alteraciones, ¿sí? A ver, viendo acá, ahora ya volvemos, pero les quiero mostrar un gráfico. Acá. Estas serían, en el caso de los pacientes con trastorno del espectro autista. Fíjense, estos son diferentes países: Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y en la sumatoria de todos. Esto que está acá, la primer columna, es la edad, ¿sí?, en meses en las cuales un integrante de la familia notó que había algún tipo de alteración en el chico, algo que le llamó la atención. Desde, me parece raro que teniendo esta edad no diga tantas palabras o no diga tal cosa, me parece raro que teniendo esta edad no camine o no se siente. De cualquiera de esos que haya observado alguien conviviendo con ese chico, esto es la edad en meses. Fíjese que aproximadamente está entre los 20 y 28 meses, ¿sí? En ese tiempo es donde observa la primera alteración. Y fíjese cuánto tiempo pasa para el diagnóstico, para que un médico realice el diagnóstico. 47 meses en Argentina, 57 en Brasil, 60 en Chile, 37 en República Dominicana, aproximadamente entre 22, un promedio de meses desde que se nota que algo no está bien en ese niño, hasta 52 meses que llega el diagnóstico. Todo este tiempo se perdió, ¿sí? Todo ese tiempo, esa ventana que yo tenía de oportunidad para aprovechar la plasticidad neuronal, lo perdí. Pero no solo lo perdí de los 22 a los 52, los perdí antes cuando no hice los controles. Entonces, un pediatra o un médico generalista que esté atento al niño, a estas alteraciones, y no solo pesarlo, medirlo y darle las vacunas y chau, que siga su ruta, sino que pueda prepararse, que pueda prestar atención a los padres. Chicos, muchas veces pasa que nuestros propios colegas, la madre dice, mira, me parece que hay algo que no está bien, no, está exagerando. Despreciar o menospreciar la observación de los familiares, de la madre, de los padres. Pueden ser que haya padres ansiosos, puede ser, chicos, que haya padres ansiosos, puede ser, nadie dice que no. Pero en línea general
siempre que un padre nota, piensen que están 24 horas, los que son padres de ustedes están 24 horas, más horas con sus hijos. Y ya conocen el llanto si es diferente o no. Si va un chico o viene un chico a mi consultorio y llora, salvo el llanto de dolor, que es ese que no para, que lo puedo identificar, el llanto entre que quiere un jugo de naranja y un jugo de limón, yo no lo sé. El papá y la mamá lo saben, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es supervisar, tratar de canalizar esas inquietudes que trae el padre en un examen físico del chico. Si no observo nada en ese momento, poder citarlo antes de tiempo, no decir, no patear la situación, venga de acá un tiempo. Y en el caso de que yo no pueda verlo, poder decir, mira, no encuentro nada en particular, pero te voy a pedir una interconsulta médico porque es otra visión. ¿Bien? Entonces las señales de alerta más frecuentes a tener presente, que a los 6 meses no sonreía cuando le están sonriendo, a los 10 meses que no responde el nombre, a los 12 meses que si no silabea, esto tiene que ver con la parte del habla, ¿bien? A los 16 meses que diga palabras sueltas, principalmente esto que está acá, esas señales de alerta más frecuentes en los chicos con trastorno del espectro autista, ¿bien? Entonces en estos chicos siempre se valora estas habilidades sociales, comunicativas, cognitivas, principalmente el lenguaje, ¿bien? Y algunas motoras. Estos son puntos o llaves de desarrollo de los niños hasta los 2 años de vida, ¿bien? Es decir, si yo les tengo que decir, bueno, ¿cómo resumiría entre recién nacido y un mes? Yo voy a valorar los reflejos. A los 2 meses, yo ya veo que el paciente empieza a tener fijación de la mirada, ¿bien? Tiene principalmente fijación de la mirada. A los 3 meses, el paciente ya intenta levantar la cabeza, es decir, busca ese sostén cefálico. A los 4 meses ya logra sostén cefálico, ya tengo que ver sonrisa social. Si la madre lo habla, ya gira y mira, estas son llaves que uno va teniendo presente para poder valorar a un paciente. Eso lo pueden tener en una pared si quieren. ¿Bien? Pero lo importante es poder evaluar. No importa el test, no importa la pesquisa, importa la valoración correcta del desarrollo, porque ese chico depende del cuidado no solo de los padres, sino del pediatra que lo sigue. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que hay algunos chicos que presentan valoración normal durante los primeros años de vida y a medida que van completando la mielinización del sistema nervioso central pueden aparecer trastornos del desarrollo, trastorno del aprendizaje. ¿Bien? Y nosotros podemos encontrar con estas 4 cosas que puede ocurrir en un niño. Un retraso del desarrollo, ¿sí? Que el chico debería estar realizando a cierta edad una acción y yo veo que no la está realizando, entonces tengo la opción de hacer algunos test y algunas valoraciones y ver en qué percentilo está el paciente para ir cumpliendo esa edad. Si por supuesto el chico puede ser que sea un prematuro, entonces hay yo tengo que corregir la edad de él para ver si realmente está con un retraso del desarrollo o no, y sobre todo si tiene un retraso, porque por ahí tiene un retraso en el área motora fina, o tiene un retraso en el área motora gruesa, o tiene un retraso en el lenguaje. Entonces tengo que poder valorar las áreas y saber en dónde está ese retraso. Ahora, puede haber un retraso global del desarrollo, donde hay 2 o más áreas afectadas. Puede haber un trastorno del desarrollo, ¿sí? Sea trastorno generalizado de desarrollo, un paciente con parálisis cerebral, un paciente con discapacidad intelectual, o bien puede haber un paciente con problemas del desarrollo. Bien, todavía yo no sé si es retraso o si es trastorno, pero tiene un problema del desarrollo. Entonces, según la clasificación del DSM-5, yo tengo estos tipos de alteraciones del desarrollo. Tengo discapacidad intelectual y retraso global del desarrollo, trastorno del lenguaje, trastorno del espectro autista,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico del lenguaje, trastornos motores y distintos tipos de trastornos de la conducta. Esto ya lo vimos, que era concatenado al anterior. Una vez que yo sospecho cualquiera de estas alteraciones, derivo a los especialistas, neurología, es un equipo multidisciplinario, se va a hacer el diagnóstico, y la finalidad del diagnóstico principalmente, o sea, lo que tiene que quedarle en claro a ustedes es poder conocer el desarrollo para poder sospechar oportunamente, ¿sí?, a un paciente que tiene alguna desviación, alguna alteración, para poder intervenir tempranamente en él. De esta manera voy a prevenir dificultades secundarias, favorecer el máximo desarrollo de cada chico, ¿sí? Poder valorar, hoy en día no se habla tanto de una discapacidad, sino de la inserción de un paciente con una capacidad diferente en un medio o en una sociedad ya preestablecida, porque nosotros consideramos que esto es normal y esto es anormal, y hoy en día todo es normal. Para que se entienda, no es que todo es normal. Hay chicos que tienen alteraciones, por supuesto, pero hay chicos que tienen alguna alteración del desarrollo que se tiene que adaptar al medio, y eso lo logra a través de estimulación y a través del trabajo con la familia y con el niño, para dar funcionalidad e independencia a ese niño de acuerdo a los potenciales, por supuesto. Un chico con parálisis cerebral es diferente que si tiene un chico con un retraso o algún trastorno del lenguaje, por ejemplo, del lenguaje expresivo, de la comprensión, para lograr una inserción del chico en la familia, en la escolaridad y en la sociedad. Bueno, por acá, por hoy, terminamos. Si tienen alguna duda o consulta.